La conferencia entonces es la confrontación de dos propuestas científicas desde lo económico, pero propuestas monetarias. Karl Marx por un lado y Silvio Gesell por el otro. Les recuerdo que los dos vivieron en la segunda parte del siglo XIX, regía el patrón oro. ¿Qué significa el patrón oro? Significa que tenemos en el Banco Central, por ejemplo, 1.000.000 de pesos oro, por dar una cifra cualquiera, en barras de oro o en oro amonedado, pero oro puro. Y como el oro no puede circular como moneda, porque sería muy incómodo, entonces hacemos circular papel moneda, que es papel que se imprime, como los billetes que conocemos nosotros, que están respaldados en esa cantidad. Es decir, que si tenemos 1.000.000 de oro depositado, tenemos que tener 1.000.000 de papel moneda circulando con el que hacemos las transacciones, ¿no? Si tenemos más moneda de papel que oro, vamos a tener inflación. Y si tenemos menos moneda de papel que oro, vamos a tener enfriamiento de la economía o un problema de contracción de la economía. El error que descubrió Silvio Gesell y que no lo descubrió Marx fue que en realidad la moneda convertible le hace daño a la economía, porque el papel moneda que circula, al estar relacionado con el oro, ¿qué pasa si crece el Producto Bruto Interno? Tendríamos que imprimir moneda para que la gente lo pueda comprar. Y si falta moneda, entonces la economía se cae, porque tenemos más Producto Bruto que moneda circulante. Eso fue el descubrimiento que hizo Silvio Gesell. Por eso Silvio Gesell dice que la convertibilidad no sirve, lo que sirve es la inconvertibilidad. Entonces, la relación de la moneda que circula tiene que estar relacionada no con el oro depositado, sino con el crecimiento o decrecimiento del Producto Bruto Interno. Esa sería la lógica de la economía monetaria. Marx no se dio cuenta de este problema y Silvio Gesell sí se dio cuenta. El primer título que vamos a analizar es el dinero como intermediario de los cambios. El punto que voy a hablar ahora tal vez sea el único punto en donde ambos economistas o autores, porque Silvio Gesell escribió su libro Libre Moneda y también escribió Libre Tierra, que analiza la economía desde un punto de vista natural. Marx dice que las mercaderías le transmiten valor al dinero, y es correcto que así lo exprese. Gesell también lo dice de la misma manera. Y yo, para refrendar este tema, para que se explique mejor, a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas les hablo de una metáfora que me inventé alguna vez para que se comprenda mejor cómo es que es esta relación, que yo lo llamo el efecto espejo. Si yo tengo un espejo delante mío y levanto mis cejas, se va a reflejar mi imagen en ese espejo, las cejas se van a levantar. Si yo hago una mueca, sea para la izquierda o para la derecha con mi cara, se va a reflejar también en el espejo. De la misma manera que mi cara se refleja en el espejo, el valor de los bienes se refleja en el dinero. Es decir, el dinero lleva y trae valor, pero el dinero no tiene valor en sí mismo. El valor lo tienen los bienes, porque en la relación que yo tengo con el espejo, el poder ontológico lo tengo yo. Recordemos que la ontología es esa parte de la filosofía que estudia el ser y la esencia de las cosas. En la relación que yo tengo con el espejo, el que domina, el ser, la esencia, el poder ontológico lo tengo yo, no lo tiene la imagen reflejada en el espejo. De la misma manera pasa entre los bienes y el dinero. El poder ontológico no lo tiene el dinero, lo tienen los bienes. Entonces el dinero lo único que hace que es trasladar el valor o reflejar el valor que existe en los bienes. Y para que se entienda mejor esto, voy a acudir a otro ejemplo que es un poco extremo, pero en didáctica, en pedagogía, cuando los ejemplos son extremos se entienden mejor. Hay dos economías. En una solo existen bienes y servicios esenciales para la vida, pero no conocen el dinero. En esa economía va a funcionar con el trueque. Va a ser lento el proceso económico, pero nadie va a padecer, nadie va a morir de hambre, nadie va a tener frío.
va a haber bienes. En la otra economía conocen el dinero, pero no tienen bienes. Por lo tanto, yo tengo entendido que si en esta economía que solo conocen el dinero, si me lo como porque tengo hambre, esos billetes me van a intoxicar. Tengo entendido que la tinta y el papel no nos hacen buena la digestión. Y si yo coso todos los billetes para abrigarme del frío, sucede que me voy a morir de frío porque los billetes no van a cumplir con su cometido. Por lo tanto, con esto queda demostrado que el dinero en sí mismo no tiene valor, el valor lo tienen los bienes. Y si el dinero, que es el capital principal a través del cual se calcula el interés, si el dinero no tiene valor, el interés tampoco lo tiene, porque es un sucedáneo, porque depende del principal. Si el principal no tiene valor, el que depende de él tampoco lo tiene. Marx explica el funcionamiento de la cantidad de dinero y sobre todo de la velocidad de circulación del dinero. Y esto le explica, miren, yo les digo una cosa, si quieren tomar nota para corroborar cosas que yo voy a decir número de capítulo, nombre del capítulo y hasta número de página, para que vean de dónde saco yo las cosas. Yo me manejo con el libro, los 3 tomos del libro de Marx, del Fondo de Cultura Económica de México, séptima reimpresión 1973, de la segunda edición en español de 1959. Lo compré hace 50 años, cuando yo era un estudiante de Ciencias Económicas. Son 3 tomos. Marx explica el funcionamiento de la velocidad del dinero. ¿Qué significa esto de la velocidad del dinero? A ver, supongamos que tenemos en un mercado, concurren un montón de personas, pero definamos 3. La persona A, la persona B y la persona C. A la persona A, que tiene 1.000 pesos, le interesan los productos que vende la persona B. Por lo tanto, los 1.000 pesos que pasan de la persona a través de una compra que vale 1.000 pesos pasan a la persona B. A la persona B le interesan productos de la persona C. Por lo tanto, los 1.000 pesos que tenía la persona A y pasaron a B, de B pasan a C. Pero aquí que a la persona C le interesan los productos que tiene la persona A y que también valen 1.000 pesos. Por lo tanto, los mismos 1.000 pesos que la persona A le pasó a la persona B, que la persona B le pasó a la persona C, vuelven al origen de la persona A, porque la persona C le compra productos a la persona A. Quiere decir que hicimos 3 operaciones por 1.000 pesos cada una. Los economistas van a contabilizar 3.000 pesos en total, para lo cual solo se precisó un solo billete de 1.000 pesos. Eso es, en este ejemplo, como queda demostrado la velocidad de circulación del dinero. Y hay una fórmula que consta en el libro de Marx, en el capítulo 3, que en resumidas cuentas es el cociente que existe entre el PBI y el M2. En el numerador el PBI y en el denominador el M2. No se asusten, ya les voy a explicar qué es el M2. El M2 es la cantidad de billetes en circulación en poder del público más las cuentas corrientes bancarias más la caja de ahorro. Esos 3 elementos sumados es lo que los economistas llaman el M2. Si nosotros dividimos el PBI por el M2, hallamos un número que nos da la cantidad de veces que circula el dinero en un momento dado. Pero Marx, al analizar el problema de la velocidad de circulación y la cantidad de dinero, no se da cuenta de algo. No se da cuenta que existe la emisión secundaria. Es decir, hay 2 clases de emisiones. La emisión primaria que hace el Banco Central, cualquier banco central, en este caso la República Argentina. La emisión primaria no es otra cosa que un billete físico que imprime. Acá lo tengo, moneda contante y sonante. ¿Por qué digo contante y sonante? Porque lo puedo apercibir por mis sentidos. Lo puedo morder,
no me va a gustar el gusto que tiene, pero lo puedo morder, lo puedo oler, lo puedo tocar, lo puedo escuchar. Se percibe por los sentidos. Eso es emisión primaria, moneda real. La emite el Banco Central, solamente el Banco Central. Pero lo que pocos saben, o casi nadie sabe, que los bancos, a través del multiplicador monetario, crean moneda, que no es esta que se percibe por los sentidos. Es moneda virtual entre la relación que existe entre los depósitos y los encajes fraccionarios. Los encajes fraccionarios es cuando un banco recibe un depósito y el 20%, por ejemplo, le dice el Banco Central que lo tiene que guardar para reservarlo por si hay una corrida bancaria. Ese 20% lo tiene que reservar, no lo puede prestar, presta el 80%, ese 80% se da como crédito, se presta en el mismo se deposita en el mismo banco o en otro banco a través de un pago y el banquero vuelve a hacer la misma relación, el 20% de 800 no lo puedo prestar, lo tengo que guardar, pero el resto sí lo puedo prestar. Pero el secreto de esto, ¿dónde está para la creación del dinero? Que cuando el banquero presta plata, no entrega dinero físico emitido por el Banco Central, me entrega un papel donde dice que me da un crédito y me abre una cuenta corriente, una caja de ahorro. Dice que me da dinero, pero no me lo da. Entonces crea un activo que es la relación crediticia que tiene el Banco Central con el prestatario y a su vez crea un pasivo porque le deposita al prestatario el dinero que dice que le presta. Esa relación hace que el dinero se fabrique de manera tal que se puede replicar hasta 10 o 20 veces según sea el porcentaje de encaje fraccionario que existe. Por eso cuando los economistas de la tele le dicen a los periodistas que le ponen el micrófono, mire, hay que decir al Banco Central que no imprima porque crea inflación. Pero no te dicen que los banqueros también la crean. Tal vez los economistas están pagados por los banqueros para ocultar esa información. ¿Saben cuál es el multiplicador hoy de creación de dinero? 4 veces. Es decir, por cada peso que el Banco Central emite en forma constante y sonante, los banqueros lo multiplican por 4. Y eso no crea inflación. Si la inflación viene de la parte monetaria, como suelen decir, eso no crea inflación, ¿por qué se lo callan? Marx dice que la única función del dinero es ser intermediario en los cambios. Capítulo 3, tomo 1. Para Marx, la única función del dinero es ser intermediario en los cambios. Y Marx se olvida la función del poder que tiene el dinero. El que tiene el dinero tiene poder, compra voluntades. Y si no, díganme por qué siempre el poder mundial se ha preocupado porque el presidente del Banco Central sea un acólito de sus intereses. En cambio, Silvio Gesell le agrega el tema de la prensa y el horno. ¿Qué significa la prensa y el horno? Como Silvio Gesell no quiere la moneda convertible, sino la moneda inconvertible, la moneda que no tenga un fondo de reserva áureo o de plata o lo que sea, entonces Silvio Gesell dice, necesitamos, cuando falta dinero hay que imprimirlo, si es que la velocidad de circulación no da abasto. Y cuando sobra dinero hay que hacer funcionar el horno y quemarlo, para que la economía esté en equilibrio. Si sobra dinero y la oferta de bienes y servicios no lo puede absorber, aparece la inflación. Y si falta dinero y con lo que falta no se puede comprar el Producto Bruto que existe, aparece la contracción económica, aparece la recesión. Y Gesell, como en su tiempo existía la convertibilidad, nos decía, si nosotros tomamos un balde lleno de monedas de oro en la época de los romanos y lo depositamos, lo enterramos, sin ninguna protección, sin ningún nylon, sin nada que lo cubra, simplemente le echamos tierra encima y lo guardamos durante todos los siglos que hay, desde la época de los romanos hasta el siglo XIX, época de Gesell y Marx, y lo destapamos en el siglo XIX. El oro es inalterable, no va a perder valor.
En cambio, los bienes que se ofrecen tienen fecha de vencimiento. Cuando van a una farmacia y compran un remedio, ¿no tiene fecha de vencimiento? Cuando compran una manzana en una verdulería, ¿no se les pudre a la semana si no la guardan en la heladera y a las 2 semanas si la guardan en la heladera? Si compran carne, ¿no se les destruye también en algún momento por más que la pongan en el freezer? Y ni que hablar del pescado, y ni que hablar de los cereales que se depositan en los silos, porque las ratas se los comen, la humedad también los perjudica y el cereal se deteriora. Quiere decir que hay un desequilibrio entre la comparación de la moneda de oro, si se usa como economía monetaria, y los bienes. Entonces Silvio Gesell descubrió que el empresario, el comerciante, está apurado por vender porque se le pudre, se le destruye la mercadería. En cambio, el comprador que tiene el oro no está apurado, puede esperar siglos para comprar. Entonces lo que espera es que le bajen el precio y ahí es donde se destruye la economía. La inflación es un fantasma peor que el de la inflación, porque quiebra las empresas con la caída de los precios, quiebran las empresas y se originan los despidos. Entonces Gesell dice, tenemos que inventar un sistema donde la moneda también se destruya, al igual que los bienes, con el paso del tiempo. Hay que ponerle fecha a los billetes. Así como los remedios tienen fecha de vencimiento, los billetes deberían tenerlo. Entonces dice, si yo tengo un billete de 1.000 pesos y sé que el billete lleva impreso una leyenda que dice el día 31 de diciembre de 2022 este billete pasa a valer automáticamente 950 pesos en lugar de 1.000, entonces uno ¿qué hace? Trata de sacárselo de encima comprando cosas. Y si uno trata de sacárselo de encima comprando cosas, acelera uno de los dos motores que tiene la economía, que es el consumo. El otro es la inversión. ¿Está? Entonces Silvio Gesell era un genio cuando descubre esa posibilidad que Marx no vio. Vamos a hablar ahora de la teoría del valor. ¿Qué nos dice Marx sobre la teoría del valor? Dice, el valor surge del trabajo socialmente necesario. Esto lo dice en la sección tercera, capítulo quinto, página 141, denominado la producción de la plusvalía absoluta. Repito, el valor surge del trabajo socialmente necesario, según Marx, sección tercera, capítulo quinto, página 141, denominado la producción de la plusvalía absoluta. ¿Qué significa trabajo socialmente necesario? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. A ver, si me pongo a fabricar una sartén y el mercado sabe que para fabricar esa sartén yo necesito 10 horas, se necesitan 10 horas, ese sería el trabajo socialmente necesario. Cualquier operario que se ponga a fabricar una sartén tendría que tardar no más de 10 horas, y yo tardo 12 horas. Hay 2 horas que no se consideran trabajo socialmente necesario. Y esas 2 horas las tengo que pagar yo de mi bolsillo, porque soy un operario torpe que no sé adaptarme a lo que Marx considera el trabajo socialmente necesario. Por lo tanto, para Marx, el valor surge del trabajo socialmente necesario. Y nos habla también de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía para Marx? Para Marx la plusvalía es aquel exceso, aquel excedente económico que el operario, el proletario, hace con respecto a los bienes que producen y por los cuales cobra un salario. Dicho en términos más sencillos, al operario, según Marx, se le paga un salario, pero el operario produce bienes por valor mayor a ese salario. Esa diferencia que hay entre la producción del operario y el salario que cobra se llama plusvalía y se lo queda el empresario capitalista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en este tomo 1 vemos que Marx está defendiendo perfectamente al trabajador, al proletario, como se le decía en esa época, ¿no? Para Gesell, el valor no existe, es un fantasma, existe el precio.
Y yo les voy a dar un ejemplo de por qué Gesell piensa de esa manera. Supongamos que yo me pongo a fabricar, a construir un departamento porque lo quiero vender. Y de acuerdo con la cantidad de horas que me marca el mercado, que es el trabajo socialmente necesario, o días, sé que ese departamento se fabrica en 365 días, se construye en 365 días. Entonces yo sé que el valor de ese departamento está de acuerdo con esos 365 días y digo, pongo a la venta este departamento en $100.000, porque $100.000 es el equivalente a 365 días de trabajo socialmente necesario. Resulta que tengo 5 años en venta el departamento y nadie me lo compra en $100.000. Pero recibí muchas ofertas en el curso de esos 5 años por $80.000. Entonces ahí hay una disfunción entre precio y el supuesto valor que le pone Marx. Desde el punto de vista de la economía, o de mi economía, ¿qué me interesa? Me interesa ver si puedo vender eso en $80.000 si me satisface el precio, ya que en 100.000 no se lo vendo a nadie. Entonces lo vendo en $80.000 y digo, bueno, aquí se equipara la curva de precio con el valor, por lo tanto el valor solo es un concepto académico, no sirve para la realidad económica. Lo que sirve es realmente el precio. El valor no existe. Gesell tenía razón, el valor no existe. Y yo les voy a dar mi propia definición de valor, que no quiero que la tomen como rajatabla, simplemente. Yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente: acostúmbrense a que el profesor les da a ustedes lo que él cree que es la verdad, porque el profesor siempre actúa de buena fe. Pero eso no significa que ustedes tengan que perder su propia capacidad mental para discernir si lo que el profesor está diciendo está acorde con su capacidad mental. Y eso les va a ayudar a que no sean trasladados como ovejas a un corral, como pretenden hacerlo algunos políticos que a veces han pasado por el poder en Argentina. Para mí el valor surge de un consenso entre dos o más personas. Un consenso. Si se ponen de acuerdo, habrá precio y habrá valor, que serán iguales. Caso contrario, no existirá. Vamos a hablar ahora del capital financiero. Porque Marx se ha preocupado excesivamente por establecer cuáles son las relaciones entre el burgués, capitalista industrial, y el proletario. Pero en el tomo 3 Marx empieza a hablar del capital financiero y la tasa de interés y la usura. Cuando habla de la usura, si bien la combate de una manera muy tibia, muy suave, hasta yo diría de una manera muy diplomática. Y por lo que les voy a decir ahora, ustedes se van a dar cuenta que aparentemente Marx está defendiendo el capital financiero. Es decir, que acá yo lo que descubrí en mi análisis, que hay una contradicción entre el tomo 1 y el tomo 3 de Marx. Fíjense. En el tomo 3 del capítulo 24, que se llama Exteriorización de la relación del capital bajo la forma del capital a interés, Marx explica el interés compuesto pero no lo condena. ¿Qué es el interés compuesto? ¿Cómo? La capitalización de interés. Claro, es el interés del interés, es la capitalización de interés. Es decir, ¿qué significa esto? A ver, si yo tomo una deuda, por ejemplo, de 1.000 pesos a una tasa baja, 6% anual, ya sé que no existe en la Argentina, pero no importa, supongamos. A los economistas nos gusta hablar de suposiciones. Supongamos que la tasa es el 6%. ¿Cuánto es el interés en un año? 60 pesos, ¿no es cierto? Quiere decir que si tomamos el interés simple, a 1.000 pesos le sumamos 60 y yo no pago ni el capital ni los intereses en el primer año y debo 60 pesos de interés y 1.000 pesos de capital. En el segundo año, cuando calculo el interés y sigo a interés simple, no a interés compuesto, en el segundo año voy a deber otra vez 60 pesos, sumado a los 60 del primer año, 120 pesos de intereses.
más 1.000 pesos de capital. Y así hasta que pague la deuda. Es decir, en el interés simple no se calcula interés sobre interés. No se aplica esa palabra que ustedes, estudiantes de Derecho, conocen mejor que los economistas y que se llama anatocismo y que actualmente está legislada en el artículo 770 del nuevo Código Civil y Comercial, pero también existía en el viejo Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield. Y también existe el anatocismo en la Ley 11.683 de procedimientos tributarios, donde la AFIP, si no les pagás en términos de seguir debiendo, te capitaliza los intereses que no pagaste y te cobra anatocismo. Y el anatocismo es lo que corresponde al interés compuesto, porque ¿cómo funciona el interés compuesto? Esos 1.000 pesos que yo pido prestado, al final del año, la misma tasa del 6% son 60 pesos de interés. Pero como yo no pago la deuda, al cerrar el primer año, esos 60 pesos se capitalizan y se suman al capital. Entonces yo paso a deber 1.060. Sobre los 1.060 se calcula el nuevo periodo de interés del segundo año. Entonces voy a deber 63 pesos con 60, que es el 6% de 1.000 y el 6% de 60, para finalizar el segundo año. Y así sigo capitalizando por anatocismo, y entonces me da mucho más lo que debo. Yo hice un cálculo, que si hago ese cálculo en 50 años, si fuera la tasa de interés simple, y estaría debiendo 1.000 pesos de capital y 3.000 pesos de interés. Los 3.000 pesos de interés son los 60 pesos multiplicados por los 50 años. Es decir, que estaría debiendo 4.000 pesos en 50 años. Pero con el interés compuesto me da una cifra parecida a 18.500 pesos. Es decir, ahí tenemos creación del dinero de la nada también, por parte del sistema financiero. Es decir, que no solo me crean dinero por los encajes fraccionarios los banqueros, sino que me lo crean también con la tasa de interés compuesto. Y la tasa de interés compuesto destruye a la economía, porque con el interés compuesto el banquero se queda con el excedente económico que produce el capitalista industrial que tanto combatió Carlos Marx. Y Carlos Marx no atacó la tasa de interés como debería haberla atacado, y no dijo nada sobre las consecuencias nefastas del interés compuesto, cosa que sí lo dijo Silvio Gesell, porque para Silvio Gesell lo que dice que con la oxidación de la moneda va a circular, es decir, con ponerle fecha de vencimiento a la moneda va a circular tan libremente que no se va a precisar para nada pedir un préstamo, recurrir a un banco o pedirle por favor a un banquero que nos otorgue un crédito. Es decir, para Silvio Gesell el banquero no debería existir, porque sería innecesario. Y al descubrir esto, Silvio Gesell ahí tiene la explicación de por qué lo clausuraron, de por qué le dijeron: señor, usted desaparezca del mundo porque usted es un peligro para nuestros intereses. Entonces Silvio Gesell le hace un ataque violento al interés y a la usura, cosa que aparentemente Carlos Marx no lo hace. Marx dice en la página 347, capítulo 22, tomo tercero, Marx dice que los préstamos se toman exclusivamente para inversiones productivas. Ese capítulo tercero se llama División de la ganancia, tipo de interés, cuota natural del tipo de interés. Y Marx no advirtió que hay una separación entre el capital financiero y el productivo. Y en esa separación nace la especulación. Miren, posterior a Marx, en el 15 de agosto de 1971, cuando Estados Unidos emprendió la guerra con Vietnam, se produce un quiebre de la convertibilidad monetaria que procedía del acuerdo de Bretton Woods. ¿Qué decía el acuerdo de Bretton Woods? Año 1944. Decía:
tanto oro hay en el fuerte de Fort Knox en Estados Unidos, dependiente de la Reserva Federal, tantos dólares tiene que haber circulando. Sistema convertible, sistema de patrón, de moneda patrón. Y la relación era $35 la onza Troy de oro. Ese era el tipo de cambio. ¿Qué significaba esto? Que si yo tenía $35 en la mano y me presentaba en el Banco Central estaba obligado a entregarme una onza Troy de oro. Y si yo tenía una onza Troy, el Banco Central estaba obligado a entregarme $35. ¿Por qué? Porque se suponía que la convertibilidad era exacta. Pero como consecuencia de la guerra de Vietnam, los Estados Unidos se vieron obligados a imprimir más dinero que el oro que tenían depositado. Se empezaba a crear la inflación en dólares. ¿Quién se dio cuenta de esta situación? Un señor muy vivo, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, en ese momento. Y dijo, me parece que acá los yanquis nos están metiendo en un lío a los que tenemos dólares. Entonces, ¿qué hizo Charles de Gaulle? Y que después hicieron otros países del mundo. Le entregaban sus dólares a Estados Unidos y a Estados Unidos le tenía que entregar oro. Y veían los Estados Unidos que las reservas de oro del fuerte de Fort Knox bajaban, hasta que en un momento dijeron, se acabó, la convertibilidad no nos sirve. Se decreta la inconvertibilidad monetaria el 15 de agosto del 71, porque si no los Estados Unidos se quedaban sin oro. Entonces, con esto también, y trasladándonos un poco más a la época actual, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Todos los sistemas de convertibilidad monetaria que se emplearon en el mundo, incluso en la Argentina, fallaron. Ni uno solo tuvo éxito. Y miren que en el siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo, era vox populi la convertibilidad. ¿Por qué fallaron? Porque en la Argentina en los 90 el patrón era el dólar, la convertibilidad que implementó Menem y Cavallo era el dólar y los títulos públicos, ¿no es cierto? Ya está mal haber puesto los títulos públicos, porque teníamos que haber puesto, si queremos hacer una convertibilidad en serio, tenemos que haber puesto un metal precioso, no un papel firmado por el gobierno. Pero bueno, dejemos de lado eso. Existía convertibilidad en los 90. Un dólar valía un peso. Y vivimos los argentinos con esa fantasía durante 10 años aproximadamente. ¿Pero qué pasó? El error de los políticos es pensar que la convertibilidad que frena de golpe la inflación que venía de Alfonsín del año 88-89, la frena de golpe como un auto que le pone el pie en el freno y para de golpe, piensa que es la panacea que resuelve todos los problemas de la Argentina, sobre todo el de la inflación. Claro, la inflación ya no existía, porque se respetaba la relación uno a uno. Pero como no se atacaron las causas estructurales que promovían la inflación, que las causas no son solo monetarias, sino que también son estructurales, y a pesar de los economistas liberales, digo esto, que solo creen que son monetarias, solo creen que la emisión monetaria genera inflación y están equivocados. Entonces, como no se atacaron las causas estructurales, la inflación siguió después. Y como la inflación estaba contenida por la convertibilidad, estalló en una crisis del sector externo. Y después se tuvo que romper la convertibilidad, porque nos quedábamos sin dólares. Importábamos más de lo que exportábamos, se favorecían más las importaciones que las exportaciones. Había una apreciación de la moneda local que no la soportó la economía y hubo que devaluar. Lo que se tenía que haber hecho era que la convertibilidad funcionara 2 o 3 años para parar la inflación, pero después salir de la convertibilidad, como bien decía Silvio Gesell, y pasar a una moneda inconvertible, pero bien administrada por el Estado, modificando las estructuras que producían la inflación. ¿Y a qué me refiero yo a esto? A que se tenía que haber dado importancia a la industria, que había desaparecido a partir del 24 de marzo del 76, y que en los 90 se le puso la frutilla al postre, cuando las pocas industrias que quedaron en los 90 desaparecieron. Entonces, de la destrucción industrial de esa época para acá, ningún gobierno le dio importancia al problema industrial argentino que estaba destruido. Y si no tenemos industria,
No tenemos país, ya lo dijo Manuel Belgrano a fines del 1700, cuando era secretario del consulado. Lo que pasa es que a los patriotas argentinos no se les da mucha bolilla. Señores, ¿qué significa que el capital financiero se separa del productivo? Significa que el dinero se crea a partir del dinero, no a partir de los bienes. Y ahí está el problema de las crisis económicas. Aparece entonces el quiebre del acuerdo de Bretton Woods del año 71, la fundación de la Trilateral Commission en el año 1973, ideada por Rockefeller, por la familia Rockefeller, una familia de banqueros yanquis de Estados Unidos, con apoyo de la familia Rothschild, que venía de Europa, y hacen un acuerdo económico para favorecer a 4 sectores del mundo, que son Estados Unidos, Europa, Japón y después se unió Canadá. El plan Baker de los 80, que no fue ninguna solución, sino que fue un perjuicio desde el punto de vista de lo que es la deuda externa. Y por último, el consenso de Washington de 1989, que a mi juicio es lo que dio la patada inicial para que se formara el llamado neoliberalismo económico, donde no solo se apoyaba en las propuestas liberales, donde el Estado tenía que ser presidente de la economía, sino que además decía que todas las empresas económicas que estaban bajo la tutela del Estado tenían que ser privatizadas. Marx dice, entonces lo que dice Marx, que los préstamos se toman exclusivamente para inversiones productivas, está en un error, porque los préstamos también se toman para la especulación financiera. Y Marx entonces desconoce lo que se puede dar en la economía, que es el capital, el movimiento de capital como capital golondrina. ¿Qué significa esto? Yo, supongamos que soy un inversor extranjero, pido un préstamo en un país de una tasa de interés muy baja, que puede ser Japón, puede estar Estados Unidos, puede ser Suiza, pero en la Argentina las tasas de interés son altísimas. Hoy están, en un plazo fijo, están por ejemplo en el 47, 48% aproximadamente. 48%. Entonces yo pido un crédito en dólares en Japón, pago el 1%, supongamos, anual, traigo ese dinero a la Argentina, lo convierto a pesos, lo pongo a trabajar en pesos al 48% anual, y antes que venga una devaluación, paso los pesos a dólares y congelo los intereses que gané usurariamente hablando en moneda dura. Eso es el capital golondrina. ¿Por qué se le llama golondrina? Porque como la golondrina, al primer atisbo de frío vuela hacia otro sector donde sea más cálido. Y el capital es cobarde como la golondrina. El primer atisbo de devaluación convierte sus pesos en la moneda en que los trajo y se los lleva. El problema es que cuando se lleva la moneda, se lleva el capital más intereses. Por lo tanto, se lleva más moneda de la que trajo. Y ahí aparece la ruina del país. Eso Marx no lo vio. Marx dice que el interés se fija de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Acá Marx está repitiendo lo que dice la economía clásica, donde se cortan las curvas de la oferta y la demanda, nace el precio de los bienes, de las cosas y también de la tasa de interés. Entonces Marx dice en el mismo capítulo y tomo, página 352, que el interés se fija de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Y yo me pregunto, en el año, cuando estaba el gobierno militar, el último gobierno militar, la segunda parte de la década del 70, el que iba a pedir un crédito al banco, ¿estaba en condiciones de discutir con el banquero la tasa de interés?
cuando las industrias se estaban destruyendo y se le daba prioridad al capital financiero? Hoy mismo, sin ir más lejos, ustedes van a un banco y piden un préstamo, y el banquero le dice, esta es la tasa de interés, tómelo, déjela. Ustedes no pueden discutir con el banquero la tasa de interés. Entonces, ¿por qué Marx me dice que el interés se fija de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda? Mentira. La tasa de interés la pone el banquero. Si te gusta, la aceptás. Si no te gusta, andate a otro lado a ver si te atienden. Gesell, en cambio, elimina al prestamista, elimina al banquero, porque lo reemplaza por la velocidad de circulación que, como dije antes, proviene de la oxidación de la moneda. Y acá yo encontré dos contradicciones graves de Marx. Contradicción número 1, página 346, tomo 3. Fíjense, como siempre, el tomo 3 se contradice con el tomo 1. El tomo 1 protege al proletario. El tomo 3 protege al capital financiero. Página 346, repito, tomo 3, capítulo 24. Se llama Exteriorización de la relación del capital bajo la forma de capital de interés. Fíjense lo que dice, lo voy a leer. El bajo interés corresponde a los periodos de prosperidad y el alto interés se da en los periodos de crisis. Es correcto esto. Pero a continuación dice, pero también el bajo interés puede coincidir con la paralización de los negocios y un interés alto con un estado de crecimiento y animación. Se contradice la segunda frase con la primera. Lo voy a repetir, a ver si lo entendemos bien. El bajo interés corresponde a los periodos de prosperidad y el alto interés se da en los periodos de crisis. Y a continuación dice, pero también el bajo interés puede coincidir con paralización de los negocios, con crisis, y un interés alto con un estado de creciente animación. La segunda frase contradice a la primera. Sería bueno que Marx se ponga de acuerdo con él mismo antes de escribir el libro Capital. Contradicción número 2, página 360/361, tomo 3, capítulo 23. Se llama El interés y la ganancia del empresario. El interés es la plusvalía de la simple propiedad del capital. Repito, el interés es la plusvalía de la simple propiedad del capital. Pero ¿cómo, señor Marx? Usted me dijo que en el tomo 1 que la plusvalía surgía de la diferencia que hay entre lo que produce el operario y su salario. Y ahora me dice que el interés también produce plusvalía porque la produce el capital. Hay que leerlo bien a Karl Marx, para darse cuenta de las cosas que dice. Marx define al interés como un hecho natural, hace una apología del valor del dinero. ¿Escucharon bien lo que digo, no? Y ahora se van a dar cuenta por qué Marx coincide en que el capital financiero y el interés trabajan de acuerdo a cómo trabaja el orden natural de la naturaleza. Como no vamos a discutir cómo hace las cosas de la naturaleza, tampoco vamos a discutir cómo hace las cosas el capital financiero, ya que la estamos comparando con la naturaleza, ¿no es cierto? Tomo 3, capítulo 24, página 374. Exteriorización de la relación del capital bajo la forma del capital a interés, se llama. Fíjese lo que dice, lo voy a leer. En el capital a interés aparece, por tanto, en toda su desnudez, este fetiche automático del valor que se valoriza a sí mismo. Primero usa la palabra fetiche, lo cual nos da a entender que hay una especie de misterio en la creación, en las relaciones que hay entre el capital y el interés. Mire, yo los invito a que con la mente viajemos a la Plaza de Mayo. Tenemos la Casa de Gobierno. ¿Qué hay a la derecha? Si nos ponemos de espalda a la Casa de Gobierno, ¿qué hay a la derecha? ¿Alguien se acuerda? El Banco Nación. Muy bien, el Banco Nación. ¿Y cuál es la estructura arquitectónica del Banco Nación? ¿A qué se parece la estructura arquitectónica del Banco Nación? ¿No se parece a un templo griego?
las columnas dóricas, las escalinatas, parecido a la facultad esta. ¿Por qué? ¿Por qué todos los bancos que se hacían en los siglos XVIII, XIX se construían bajo esa estructura arquitectónica, dándole al pueblo el mensaje de decirle, miren, lo que pasa acá adentro es sagrado, ustedes no lo tienen que saber? Como le decían los sacerdotes del templo en la antigüedad, en la época de Cristo, en donde ellos, que eran los depositarios de la sabiduría, no le decían al pueblo esa sabiduría para seguir dominando al pueblo. En esa época los sacerdotes, que querían, los estudiantes de ser sacerdotes del templo, se llamaban iniciados. Los mismos sacerdotes del templo de aquella época, si los trasladamos a los banqueros de hoy, los vamos a llamar especuladores financieros. Es decir, que los iniciados de ayer son los especuladores de hoy. ¿Qué le dice el banquero al pueblo? Le dice, mire, si usted va a transponer esta fachada, usted tiene que entender que los problemas financieros son demasiado complejos para que usted los comprenda. ¿Cómo va a entender usted el interés compuesto, la creación del dinero? Deje que eso lo manejamos nosotros. Usted trabaje, dedíquese a trabajar y nosotros manejamos el dinero. Y Marx acá nos está diciendo que el capital de interés aparece, por lo tanto, como un fetiche, como un misterio. Un fetiche automático del valor que se valoriza a sí mismo. Valor que se valoriza a sí mismo. Para Marx el dinero tiene valor. Pero ¿cómo? Si en el tomo 1 me decía que el valor surgía del trabajo socialmente necesario de un proletario que fabricaba una sartén, y ahora me está diciendo que también el capital tiene valor. Valor que se valoriza a sí mismo del dinero que alumbra dinero sin que bajo esta forma descubra en lo más mínimo las huellas de su nacimiento. La relación social queda reducida aquí a la relación de una cosa, el dinero consigo misma. Como ocurre con la fuerza del trabajo, acá está comparando el dinero con la fuerza del trabajo ahora, Como ocurre con la fuerza del trabajo, el valor de uso del dinero se convierte aquí en fuente del valor. Para Marx, el valor de uso del dinero es fuente del valor. De más valor que en el que él mismo se contiene. Entonces acá está avalando la creación de la especulación financiera, del dinero que se fabrica a partir del dinero mismo, no a partir de los bienes, no a partir de la economía real. Se toma el dinero como un bien en sí mismo. Exacto. ¿Dónde está el trabajo ahí? Exacto. Como un bien en sí mismo. Cuando yo demostré en el efecto espejo que el dinero no tiene valor. Para Marx tiene valor. El dinero como tal es ya potencialmente un valor que se valoriza a sí mismo, lo acaba de decir el alumno. Y en calidad de tal se presta, lo cual es la forma de venta que corresponde a esta peculiar mercancía. Para Marx el dinero es una mercancía más, que se compra o se vende. Está avalando las diferencias de cambio y los cambios que se hacen cuando compramos dólares, cuando vendemos dólares. ¿Está? El dinero es una mercancía. El dinero tiene la virtud de crear valor. Para Marx el dinero es virtuoso. Yo pensé que para Marx era el trabajo del operario la virtud. Pero no, parece que el dinero también tiene una virtud para Marx. El dinero tiene la virtud de crear valor, de arrojar interés. Lo mismo que el peral tiene la virtud de dar peras. Bueno, acá cartón lleno. Acá Marx me está diciendo, mire que lo estoy leyendo del tomo 3 del libro El Capital, no lo estoy inventando esto. Acá Marx me está diciendo que el interés sale del capital financiero con la misma naturalidad que las peras salen del peral. Me está comparando el capital financiero con la naturaleza misma. Le está dando entidad natural a la función que existe entre la tasa de interés y el capital que la produce. Y en la página 375, mire que le doy el número de página a propósito para que vean que yo la saco del libro El Capital esto. Y en la página 375 dice, el engendrar dinero, interés y criatura, parece algo tan inherente al capital, bajo esta forma de capital-dinero, como el crecimiento de los árboles. Acá me está poniendo otra vez a un hecho natural, como es el crecimiento de los árboles,
como el interés que se desprende del capital financiero. Y para rematar el tema de los templos, en la página 373/374, tomo 3, capítulo 24, le da entidad misteriosa al capital financiero. Es decir, con esto Marx está diciendo, mira, vos sos proletario. Yo te estoy diciendo que vos sos proletario, no te metas en los temas de los banqueros, que vas a hacer lío con esto. Vos fabricás sartenes, dejá que el dinero lo manejamos nosotros, la tasa de interés la manejamos nosotros. Es muy complejo todo esto. Gesell, en cambio, a diferencia de Marx, como le dije antes, elimina de cuajo la tasa de interés, elimina la tasa de interés, elimina los préstamos, elimina al banco y elimina al banquero. Los hace totalmente innecesarios. Y a esta altura de estos acontecimientos que le estoy comentando, hay una cruel sospecha. Hay una cruel sospecha. Aparentemente, toda la teoría que ha elaborado el señor Marx no provino como una entidad autónoma de su inteligencia, de su cabeza, sino que fue inducida por el capitalismo financiero para crear un enemigo que lo pueda controlar. Porque si yo creo a mi propio enemigo, como yo lo creé, soy el padre de la criatura, yo puedo decidir lo que va a ser mi enemigo. Pero si mi enemigo nace solo, yo no lo puedo controlar. Aparentemente hay un contubernio entre Marx y el capital financiero. En el tomo 3 aparecen todas esas bondades hacia el capital financiero que se contradicen en el tomo 3 con el tomo 1. Pero yo les voy a dar unos indicios probatorios de lo que les estoy diciendo. Hay una página web que se llama... ¿Hay para escribir ahí? No hay nada, ¿no? No hay... ¿Tiene? Gracias. Gracias. Se llama Doser. Bueno, ahí la tienen en el pizarrón. Se llama doser.com.ar. Yo les diría que no se metan, es peligroso. Yo voy a leer textualmente lo que encontré con referencia a lo que dice esta página. Hay un documento llamado La Sintonía Roja. Es un interrogatorio que se le hizo a Christian Raskowski. ¿Quién fue Christian Raskowski? Era un espía del comunismo, pero a su vez del capital financiero. Era un doble agente. Era un dirigente comunista de origen romano-búlgaro. Nació en agosto de 1873 y lo mataron los propios comunistas en septiembre de 1941. Entonces, hay un documento llamado La Sintonía Roja, es un interrogatorio que le hizo a Christian Raskowski, la policía secreta stalinista. Raskowski era un agente de los Rothschild, la gran banca internacional de los Rothschild. El texto se halla disponible en Fourth Reich of the Rich, el cuarto Reich de los ricos, de Des Griffin. Este documento revela y explica el verdadero significado de la revolución comunista. Fue eliminado muchas veces de la red, se puede conseguir en Deep Web, pero no es aconsejable meterse allí, excepto desde otra PC que no sea la propia. ¿No? Le pueden hacer bolsa la PC, tengan cuidado. A Raskowski, cuyo verdadero nombre era Chaim Rakover, lo condenaron a muerte cuando tuvo lugar la purga de la fracción trotskista del partido. Y escuchen lo que viene ahora. Durante el proceso, le contó a su interrogador que los banqueros crearon un Estado comunista como una máquina de poder total sin precedentes en la historia, en lo que fue la vieja URSS
SS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aparentemente, Raskowski está develando que la creación del Estado comunista en la Rusia comunista fue un invento del capital financiero. Le voy a dar otro indicio. Después de la caída del muro de Berlín, ¿qué desaparece? ¿Qué desaparece? La Unión Soviética, ¿no es cierto? Con la perestroika y todo eso. Ahora, la caída de la Unión Soviética es el único caso inédito en todo el mundo, en la historia del mundo, donde un poderosísimo imperio, igual que el de Estados Unidos, se cae sin disparar un solo tiro y sin derramar una sola gota de sangre. No hubo una revolución que hizo caer a la Unión Soviética, lo que aparentemente hubo una orden que vino desde un poder superior, que podríamos llamar tal vez capital financiero, que dijo, bueno, la Rusia comunista ya no nos sirve más, se agotó el modelo, ahora lo vamos a suplantar por una idea nueva, que es la guerra entre el cristianismo y el islam. La Rusia comunista se cayó y no hubo necesidad de disparar un solo tiro. Es extraño, no me digan que no es extraño. ¿Quieren otro indicio? Préstame. Gracias. Ahí acabo de escribir en el pizarrón lo que son los ciclos económicos. Es decir, la cresta superior es el punto de auge, es el punto de la economía, está en su nivel más alto. La cresta inferior, cuando se cae la curva, es el momento de crisis en que se cae la economía capitalista para después rebotar, a veces rebota en forma de B corta o a veces rebota en forma de U. Y sube otra vez hasta buscar otra vez la cresta superior. Y se repite así en un promedio de cada 50 años, vamos navegando en el sistema capitalista desde un punto de auge hasta un punto de crisis para volver a un punto de auge, para un punto de crisis. Nikolai Kondratiev, un ruso comunista que vivió allá por los años 20, le tocó timbre al Politburó y le dijo, le vengo a decir un anuncio. Era un economista, un estadígrafo de renombre. Acabo de descubrir el talón de Aquiles del sistema capitalista, le dice. Acabo de descubrir que el sistema capitalista cada 50 años en promedio se cae, sube, se cae, sube. Tenemos que aprovechar esta situación para destruir de una vez al sistema capitalista. Con este dato podemos llegar a destruir el sistema capitalista. ¿Qué le pasó a Nikolai Kondratiev? Sus propios compañeros lo mandaron a Siberia y ahí se murió. ¿Pero cómo lo mandaron a Siberia? Si era el que le estaba dando la fórmula de destruir al enemigo. ¿Era realmente el enemigo el sistema capitalista? ¿Por qué lo mandaron a Siberia Kondratiev y no le dieron ni 5 de caso de lo que estaba planteando? Y después tienen otro tema con respecto a esto que estoy hablando, que lo van a encontrar en el libro de Anthony Sutton con doble T, Wall Street y la Revolución Bolchevique, se llama el libro. Resulta que había un banquero, en esa época, en la época de la Revolución Bolchevique, que nace en el año 1917, llamado Warburg, en Inglaterra, un judío inglés, que tenía algunos socios. Uno de ellos había un socio minoritario de Warburg, cuya hija estaba casada, ¿saben con quién? Con Trotsky. Es decir, que el banquero inglés era suegro de Trotsky. ¿Cómo piensan ustedes que se financió la revolución bolchevique? Con dinero inglés, proveniente de la banca inglesa de los Warburg. Es decir, que el comunismo ruso tuvo que pedirle prestado
para financiar su revolución comunista a los ingleses, a los banqueros ingleses. Yo no digo que lo que se está planteando sea cierto en el sentido de que Marx sea un subproducto del capitalismo financiero, pero hay indicios que parecerían ser que así lo prueban. Solamente con mirar cómo se relaciona el tomo 1 con el tomo 3, sin todo esto que dije después, ya nos damos cuenta de que algo raro hay. Marx dice que la tasa de interés surge del capital industrial. ¿Qué dice Marx? ¿Dónde lo dice? Lo dice en el tomo 3, capítulo 22, página 344. Se llama División de la ganancia, tipo de interés, cuota natural del tipo de interés. Dice, la cuota de interés depende de la ganancia del capitalista industrial, donde el límite máximo del interés es la ganancia misma. Y en la página 345, la página siguiente, dice, el interés se halla regulado por la ganancia. Quiere decir que aparentemente, según Marx, hay una dependencia entre el interés y la ganancia, donde el interés depende de la ganancia del industrial. ¿Qué nos quiere decir Marx? Si hay ganancia, puede haber interés, ya que él dice que el interés depende de la ganancia, o que una parte de la ganancia del capitalista industrial responde a la ganancia del capitalista financiero. Si hay ganancia, hay interés. Si no hay ganancia, no hay interés. A mí me hubiera gustado que Marx hubiera vivido en la década del 70, cuando los militares tomaron el poder y destruyeron a la industria argentina, donde no había industrias, directamente no solo no había ganancia, no había industrias, pero sin embargo la tasa de interés estaba por las nubes. Me parece que las predicciones de Marx estaban equivocadas. En su momento me alucinó mucho saber que va muy al caso de lo que está diciendo, tiene que ver con la persecución ideológica orientada que hubo dentro de la dictadura, que digo, hay algo que no es poco sorprendente, eso, es un poco extraño, sin afán de ofender a nadie, por aparte hay gente que vive en la dictadura acá, pero el Partido Comunista, por ejemplo, ha podido realizar congresos durante la dictadura, cosa que no así otros sectores que no tenían el mismo tratamiento, la misma relación de hostilidad con los sectores industriales, por ejemplo. El Partido Comunista ha podido realizar congresos dentro de la dictadura. Y también le puedo decir que cuando se secuestraban personas en esa época, no se secuestraban banqueros, se secuestraban capitalistas industriales. Ahí tienen otro indicio. Esto da que pensar, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de política, estamos hablando de ciencia. Estamos haciendo conclusiones filosóficas y científicas sobre este tipo de propuestas marxistas. Es decir, porque yo todo lo que digo lo estoy sacando del propio libro El Capital de Marx, no lo estoy inventando. El interés es la relación entre dos capitalistas y no entre el capitalista y el proletario. Ahora, yo una cosa. ¿Ustedes son capitalistas industriales o son capitalistas, algunos de ustedes? Acá la señorita me dice que no. Y por las caras que veo en los demás compañeros, parece que tampoco. Pero ustedes manejan tarjetas de crédito, me imagino. Y ahí no hay una relación entre la persona que no es capitalista, que es un trabajador, que es un proletario, y el banquero, que es el capitalista financiero. ¿Por qué Marx me dice que la única relación que hay en el préstamo, en la relación, digamos, crediticia, es entre el banquero y el capitalista industrial? Ahora, cuando ustedes compran algo en un supermercado, supongamos, van al supermercado y compran medio kilo de queso. No digo un kilo porque es muy caro, pero por lo menos medio kilo por ahí sí lo podemos comprar, ¿no es cierto? Compran medio kilo de queso. Y ustedes se jactan de que nunca pagaron intereses porque nunca fueron al banco a pedir un crédito. Pero al comprar un kilo de queso, o medio kilo de queso, o un cuarto de kilo de queso, por ahí están pagando intereses. ¿Saben por qué? Porque el que fabricó el queso, dentro de sus costos, puso el interés del préstamo que le pidió al banquero para poder fabricar ese queso. Y al ponerlo en sus costas lo trasladó a los precios. Y ustedes están pagando un interés de un préstamo que nunca tomaron. Entonces Marx se vuelve a equivocar cuando dice que la única relación que hay es entre dos capitalistas.
Hay gente común que no son capitalistas, ni financieros, ni industriales, que pagan intereses. Bueno, y ni hablar el comercializador que le paga 60 días a 90 días al productor, que traslada ese precio del producto para después, con el dinero que se Claro. cobra, no lo pone a trabajar. Tomo 3, capítulo 23. Marx dice no poder investigar las relaciones entre prestamista y prestatario porque cae fuera del campo de su investigación. Esto y Poncio Pilato es lo mismo. Se lavó la mano. Se lavó la mano. No quiere meterse a... Perdió la oportunidad de poner en evidencia el capital financiero. En ese momento, en ese capítulo, lo tenía que haber puesto en evidencia. Dijo, no, esto cae fuera del ámbito de mi investigación. Yo no investigo las relaciones que hay entre el que presta dinero y el que lo pide prestado. Pero él, que es el rey de la lucha de clases, él que dijo que hay una lucha de clases entre el burgués y el proletario, ¿cómo es que no se dio cuenta que hay una lucha de clases también entre el capitalista financiero y el capitalista industrial? ¿Cómo es que no se dio cuenta que hay una lucha de clases entre diferentes capitalistas industriales entre sí? Porque no es lo mismo un empresario pyme que pelea contra una multinacional cuando compra o vende algo. O mismo las condiciones que un supermercadista, de los grandes supermercadistas, sin nombrar a ninguno, que le ponen condiciones al comerciante que quiere vender en ese supermercado, que quiere exponer sus productos en el supermercado. Y pierde acá más la oportunidad de criticar al usurero, porque al no meterse en las relaciones que hay entre prestamista y prestatario, no critica al usurero. Gesell dice que la riqueza no surge de la plusvalía, surge de la división del trabajo. Gesell simplemente con esta frase nos está diciendo, yo no creo en todo esto de la teoría del valor, de la plusvalía, no creo en todas estas cosas extrañas que me propone Marx. Y una frase célebre de Gesell es, así vino al mundo el gran perturbador de la paz, el interés. En realidad, para el sistema, para el establishment, para el poder financiero, para el poder mundial, el peligroso no era Marx, porque aparentemente lo inventaron ellos. El peligroso era Pierre-Joseph Proudhon. Y a Proudhon no se lo nombra. Ningún economista pone en sus libros a Proudhon, en sus notas, en sus citas, porque Proudhon era el verdadero socialista. Proudhon era un anarquista socialista revolucionario con las teorías que proponía. Ese era el peligroso para el poder mundial. No Marx, que en el tomo 3 defendía el capital financiero. Y como Silvio Gesell cita a Proudhon, Silvio Gesell también era peligroso para el poder mundial. Por eso dijeron, de esto no se habla, ni de Proudhon ni de Gesell. Olvídense de esos dos nombres, ningún economista lo va a nombrar, ningún autor lo va a poner en sus libros, esos dos tienen muerte en vida. Un economista de renombre dijo, la aplicación del principio de Gesell de la circulación de la moneda sacará a la nación de la depresión en el término de 2 o 3 semanas. Irving Fisher, un economista norteamericano. Miren, si el problema de las hipotecas subprime del año 2017-2018, en lugar de haber emitido toda esa fabulosa cantidad de dinero, le hubieran puesto fecha de vencimiento a los dólares, enseguida hubieran salido de la crisis con la teoría de la oxidación de Silvio Gesell. Lo mismo hubiera pasado con el problema que tuvo Europa en la misma época. Extracto del edicto del rey de Francia, fechado el 21 de mayo de 1720. 1720. Habiendo solicitado el rey a su consejo el análisis de la condición a la que había quedado reducido el reino antes del establecimiento del banco, a fin de que pudiera compararla con su situación actual, al rey le ha parecido que el elevado tipo de interés del dinero había hecho más daño al reino
que todos los gastos en que había incurrido el rey anterior durante sus diversas guerras. Esto lo saqué de un libro de un banquero inglés del año 1600, 1700, Henry Thornton se llama, en una nota chiquitita que aparece en ese libro, pero para mí es una nota grandiosa. Y por último, les voy a leer algo. En un periódico de Berlín, Silvio Gesell escribió en 1919, al finalizar la Primera Gran Guerra Mundial: a pesar de la sagrada promesa que todos hacen de que la guerra será desterrada de una vez por todas, a pesar del grito de millones, nunca más una guerra, a pesar de todas las esperanzas de un futuro mejor, debo decir que si continúa operando el sistema monetario actual basado en el interés y el interés compuesto, me atrevo a predecir que en menos de 25 años estaremos sumidos nuevamente en una gran guerra, peor que la anterior. Puedo anticipar con claridad cómo se desarrollarán las cosas, dado que el grado actual de avance tecnológico no tardará en traer consigo un rendimiento récord en la industria. La formación de capital será rápida, pese a las enormes pérdidas sufridas en la guerra, y la sobreoferta redundará en un descenso de la tasa de interés. Por consiguiente, los individuos comenzarán a acumular capital. Las actividades económicas descenderán y un número cada vez mayor de desempleados recorrerá las calles. En el seno de las masas descontentas irán cuajando ideas extremas, revolucionarias, y proliferará la planta venenosa llamada supernacionalismo. Ninguna nación tendrá comprensión por la otra y el resultado inevitable será otra guerra. Ahora bien, ¿alguien piensa que Gesell se equivocó cuando anunció esto apenas 20 años antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial? Su yerro fue de apenas 5 años. No solo fue un gran economista, también fue un gran visionario. Bueno, eso es toda la clase. Gracias.